Tal como. Tardes, jóvenes, disculpen, bueno, siempre el problema del internet, pero ya, conectándonos nuevamente. ¿Sí me escuchan? Bien. Eh, ¿Me escuchan, por favor? Si me confirman. Sí, Miss. Ya, gracias, hija, gracias, muy amable. Muy bien, vamos a dar inicio a esta novena, ¿verdad? La novena sesión corriente al taller normas APA en la redacción administrativa. Para el día de hoy nos corresponde conversar respecto a un documento también que es muy usual en el trámite administrativo, un documento que permite dar cuentas, ¿no? De cómo estamos trabajando, qué acciones estamos realizando, cómo va el avance, ¿no? De nuestros, bueno, funciones, encargos, etcétera. Entonces, vamos a conversar el día de hoy respecto a este documento denominado el informe, ¿ya? Entonces voy a compartir el material con el cual vamos a... Bien, ¿visualizan la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Miss, buenas Pantalla, estamos tardes. viendo el material con el que Eso vamos a visualiza, trabajar. Miss. Ok, gracias. Hay interferencias, no les copio bien. A ver.
Bien, señoritas jóvenes, muy buenas tardes una vez más. Iniciamos. Les indicaba, vamos a de hoy respecto a este documento. Bien. A ver, ¿qué sabes? ¿En qué momento se utiliza un informe? ¿Cómo es su circularística principal del documento? A ver qué me dicen. Hola, Aló, ¿me escuchan? La señal está que falla, no se le escucha bien A entrecortado. ver, joven, con el audio apagado. Bien, vamos a conversar del informe, ¿no? Es un documento que bien, el informe es un documento que nos permite dar cuenta, detallar de cómo va avanzando un trabajo encomendado o cómo vamos cumpliendo las que pudo haber encargado, ¿ya? Ahora, ¿quiénes pueden redactar? Aquí nos está indicando claramente, ¿no? El informe es un documento que puede ser redactado por algunos funcionarios de alguien subordinado hacia un superior,
¿Ya? Entonces, un informe es un documento que va, en todo caso, de abajo hacia arriba, ¿no? O entre pares, entre funcionarios que estén a la misma jerarquía. ¿Ya? Entonces, esa es la característica del informe. Siempre es de alguien superior, perdón, de alguien subordinado, ¿no? De un trabajador hacia su jefe. O en todo caso, entre jefes de área, ¿ya? Esa es la característica. ¿Qué más nos dice? El informe tiene carácter de declaración jurada. No se le escucha nada, Miss. Tanto, quien No hay señal, Miss, no se le entiende, entrecortado. informa debe decir siempre la verdad. Verlo continuamente o penalmente. Aló. ¿Me escucha? Aló, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Se escucha? ¿Se visualiza la pantalla? Hola. Aló, a ver, Miss, jóvenes, por buenas tardes. favor, alguien que me dé. Miss, A ver, ¿quiénes están aquí? Luz María, Miss, no se le escucha. bien, a ver, he cambiado, pero ¿cómo estamos jóvenes? Un problema que bueno, vamos a intentar desarrollar la
Bien. En todo caso, hacen saber para repetir. Ya, bueno, ¿quiénes? Pues repito, el informe es un documento que puede ser redactador, que ocupa un cargo de jefatura para su subordinado. No, siempre es de alguien inferior, de alguien que es un poquito abajo, hacia arriba. Entre jefes que estén en la misma encargatura o al mismo nivel. ¿Ya? Esa es la característica del informe. En cualquier otro documento que se utilice en la administración, trabajar y decir la verdad, ¿no? Con la verdad por delante. No podemos omitir, no podemos mentir, porque eso sería pasible a que nos procesen de esta o bien, área de difusión. El informe es un documento que va a ser utilizado de forma interna, nunca de forma externa. Por ejemplo, yo no puedo mandar un informe si soy trabajadora, de repente estoy en el cargo del área académica de la pontificia, ¿no? Entonces, es un documento que se utiliza netamente dentro, ¿no? Al interior de una institución. Si soy trabajadora del municipio, ya el uso que le voy a dar a este documento va a ser al interior de esa institución, de ese municipio, ¿ya? Clases de informe. Vamos a tener dos clases de informe. Un informe simple y el informe técnico. El informe simple es un documento que es bastante sencillo en cuanto a su redacción. Tiene la estructura básica de todo documento, un encabezamiento, un cuerpo y un cierre. Bien, en cambio, un informe técnico sí es un documento ya, un informe ya más elaborado que hace alusión o utiliza ya bases legales, ¿no? Entonces, este tipo de informe técnico sí necesita algo más de revisión, algo más de que quien redacte tenga que preparar, tenga que argumentar, ¿no? Respecto a lo que uno va a decir en ese documento. Entonces, el día de hoy vamos a ver también esa estructura de ambos documentos, ¿ya? Como la estructura de un informe simple y como también la estructura de un informe técnico. ¿Qué más nos dice? ¿Qué contiene un informe? El informe debe indicar lo que se hizo. ¿Ya? Es decir, si yo, trabajadora, docente del Instituto CESDE, voy a redactar un informe al director del instituto, entonces
en este documento, en este informe, tiene que plasmar, tengo que redactar lo que hice, pues, ¿no? Las acciones que he realizado de manera certera, verdadera. No voy a informar cosas que no hice, eso sería falsificar, ¿no? Entonces, por eso es que el informe, bueno, es un documento donde se indica lo que se hizo, ¿no? Está en función a las acciones o tareas que se te encargó. ¿Qué más? ¿Con qué criterio se hizo? Claro, te encargaron de repente, a mí, por ejemplo, ahora me encargaron esta tarea, ¿no? De desarrollar este taller con ustedes respecto a esta normativa AP, ¿no? Entonces, tengo que informar primero lo que hice allá, este taller, cómo se estructuró, cuántas sesiones tuvo, ¿no? Ahora, ¿qué criterios he tomado para desarrollar este taller? ¿No? Por ejemplo, el criterio que hemos tomado es que sea de forma virtual. ¿Por qué? Porque, bueno, era la necesidad, la petición de quienes van a ser parte de este evento, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tengo que indicar en el documento. Por eso nos dice, el informe debe contener lo que hiciste, los criterios que tomaste, cómo se hizo, claro, la forma, ¿no? Cómo estructuraste, de qué manera se organizó esa actividad que se te encomendó. Y finalmente, ¿qué resultados obtuviste? ¿Se obtuvo algún resultado? ¿Fue positivo? ¿Fue favorable? ¿Fue negativo? ¿No? Entonces, toda esa información se debe consignar principalmente en un informe simple y también en un informe técnico. La diferencia es que un técnico es más elaborado, tiene partes más estructuradas en las cuales también se registra esa información, ¿ya? Entonces, informe debe ir lo que hicimos, cómo se hizo, ¿no? ¿Qué resultados obtuviste respecto a esa tarea? ¿Ya? Esto respecto a qué información debe contener el informe. ¿Bien? Entonces, mira, en este PPT hemos conversado principalmente de definición. ¿Qué es un informe? ¿No? Es un documento, te repito, donde se pormenoriza, donde se te detalla acciones que realizaste o actividades que realizaste en el cumplimiento de tus funciones. Es netamente el informe. 2, el informe se utiliza solo a nivel interno, solo dentro de una institución. El informe yo no puedo sacar y mandar a una autoridad que sea de otra institución. Es meramente interno. Clases de informe, tenemos el informe simple y el informe técnico. ¿Ya? Esta es una forma de clasificar según Otto Valladares, el simple y el técnico, ¿no? O algunos también denominan el informe ordinario y el técnico. Bueno, sea cual sea, la estructura es la misma y es bastante sencillo en su elaboración. ¿Qué contiene un informe? Ya te dije. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué criterios tomaste para realizar la actividad? ¿Y qué resultados obtuviste? ¿Ven? Esto respecto a la teoría del informe. Seguimos. Ahora, la estructura. ¿Cuál es la estructura de un informe? Las partes de un informe. ¿Ves? Aquí tú estás visualizando en pantalla la estructura de un informe. El informe, al igual que en el memorando, puede utilizar o no el membrete. Y nosotros sabemos que el membrete, la información que va está en relación al nombre de la institución, ¿verdad? Entonces, es una información opcional, pero si la institución tiene un membrete, entonces utilízalo, ¿ya? Utilicemos el membrete. Si no tuviese, no nos hagamos problema, tampoco es que, bueno, hay que crear ahora un membrete para la institución. No, si es que ya la institución tiene establecido el membrete, se hace uso. Y si no, simplemente se deja así y no usamos el membrete, ¿ya? ¿Qué más? El nombre del año en el informe no es obligatorio, no hay la necesidad, pero sí es obligatorio lugar y fecha. En todo caso, la primera parte de un membrete es el lugar y la fecha, ¿ya? Aquí tú estás viendo en el ejemplo en qué lugar se está elaborando este documento, ¿dónde se está elaborando el informe? ¿Cuándo se elaboró? A ver, según nuestro ejemplo, este ejemplo que estás visualizando en pantalla, este informe se redactó en Ayacucho un 7 de noviembre de 2022. O sea, el día de hoy, ¿no? Hoy día se ha redactado este documento. Muy bien. Entonces, la primera parte del informe es el lugar y la fecha. Segundo,
Allá, código del informe. ¿No? El código, muy bien. En el código debemos detallar si es un informe simple o un informe técnico. Cuando es un informe simple, solo utiliza, así como lo ves, la palabra informe. No hay necesidad, no existe la necesidad de que tú pongas ahí informe simple, escribas, no. Simplemente el término informe, nada más. Si es un informe técnico, ahí sí, ¿no? Informe técnico. Bien, esa es la diferencia, ¿ya? Luego, el número, claro, siempre hay que enumerar, ¿no? Ya te he dicho, todo documento en la parte administrativa es necesario que lleve un número y cada documento es único y diferente. No puedo repetir números, ¿no? Cada documento tiene un número como un nombre de identificación, ¿ya? Igual aquí, un número correlativo, ¿bien? Este informe, por ejemplo, tiene como número el 10, ¿no? ¿En qué año se elaboró? Ahí está, el 2022. Este año se está elaborando el informe. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra información también se considera en el informe? Se considera la instancia o el área de donde sale este documento, ¿ya? Por ejemplo, este es un informe que ha elaborado el jefe de ventas de Ayacucho, pero ¿de qué empresa? Del centro comercial, claro, ¿no? De esa empresa móvil, grande, que tenemos pues a nivel de Perú, a nivel mundial, claro, ¿no? Pero que también aquí en Ayacucho tiene su sede. Entonces, aquí en la codificación se registra, ¿no? La instancia o la oficina, el área de donde sale este documento. Bien, entonces mira, codificación tiene que tener sí o sí nombre del documento que lo distingue, su número correlativo, el año en que se está elaborando y la oficina o el área de donde sale el documento. ¿Ya? Esa información, igual que en el oficio, igual que en el memorando. ¿Ve? La codificación para algunos, u otros también que lo llaman numeración o seriación. Pero bueno, sea cual sea el término que utilices, lo importante es que sepas qué informaciones, qué datos debo consignar en esa parte. ¿Ya? Siguiente. La siguiente parte es el destinatario. En el destinatario, vamos a utilizar el término señor para el género masculino o señora para el género femenino, ¿ya? Esa es una forma. O en otros modelos también vas a encontrar esta palabrita, ¿no? El al, ¿ya? No vas a ver de repente término señora, sino vas a ver este término, al, ¿ya? Si estás viendo el término al, tienes que entender de que se refiere al destinatario. Quiere decir, con esta palabrita al, se está mencionando a la autoridad o al funcionario a quien estamos dirigiendo el documento, ¿ya? Entonces, puedes utilizar al o puede ser señor. Cualquiera de los dos es válido. Te estoy dando a conocer solamente las formas, ¿ya? Porque, bueno, eso, bueno, a criterio también, pues no te puedo decir que en el informe siempre tiene que ir señor o tiene que ir solamente señora. No, son formas, ¿ya? Y cualquiera de las dos es válido, ¿ya? Finalmente, sea al, sea señor o señora, estamos refiriendo al destinatario. Bien, en el destinatario, ¿cómo se registra la información? Primero aquí, siempre, pues se nos olvidó acá, siempre registrar el grado académico, ¿no? El grado académico de ese funcionario a quien estás dirigiendo el documento. Ya, en este caso es un CPC, contadora pública colegiada, luego sus nombres, ¿no? O nombre y apellidos, ahí está, completa la información. Eso en el primer renglón. En el siguiente, ¿no? A la misma altura, siempre manejando también la estética, el cargo. ¿Qué cargo tiene este funcionario? En este caso, la funcionaria tiene cargo de ser directora comercial, ¿no? Es la directora en este centro comercial, claro, con sede en Ayacucho, ¿ya? Entonces, mira, la forma como se registra esta información es la misma que el memorando. Siempre, en el oficio también, ¿no? Siempre he mencionado el grado académico, sus nombres y apellidos y el cargo o función, ¿no? Que cumple dentro de la institución a quien tú estás dirigiendo tu documento. Bien,
Siguiente punto es el asunto, ¿ya? Asunto. Bien. Pero antes de asunto, en otros modelos de informe, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar este término, el del, ya. Miren, hay modelos en los cuales van a trabajar con al, ¿no? Si es con al, ya sabemos, es el destinatario, ¿bien? Y si está trabajando con al, generalmente debajo, la siguiente parte va a ser el del. ¿Y qué significa del? Ah, ya, del viene a ser el remitente. Quiere decir, la persona quien está redactando este documento, ¿ya? Entonces, son maneras, ¿no? De cómo podemos elaborar este informe, ¿ya? Pero para muchos consideran de que trabajar con al y del es redundante. ¿Por qué? Porque cuando va al, necesariamente tiene que ir debajo del, ¿no? De quién está saliendo, quién está redactando este documento. Pero si aquí en el encabezado también vas a registrar quién está redactando el documento, en la parte final donde se firma, lo mismo ocurre, ¿no? Hay que registrar quién está redactando el documento. Por eso nos dicen que es redundante. ¿Para qué ya voy a considerar en el encabezado el remitente si quien firma también va a ser la misma persona, ¿no? Entonces, ya dejamos a criterio de la institución cómo maneja su informe, ¿ya? Pero yo te sugiero que mejor trabajes con señor, ¿no? En vez de al, señor, y luego asunto, ¿no? Si trabajas con señor, por ejemplo, aquí le pongo señor, ya, no hay problema, ya no hay necesidad de considerar el del, simplemente el señor como destinatario, y luego viene asunto, ¿no? Asunto. Bien, en el asunto debemos registrar, ya ustedes también saben esto, de manera breve, de manera específica, ¿no? La razón de este documento. ¿Cuál es la temática, el asunto de este documento? De manera precisa, específica. Aquí no hay rodeos, acá tiene que ser bien preciso. En este documento se está considerando como asunto, por ejemplo, un resultado de campaña de ventas, ¿no? Se está informando cuál fue el resultado de la campaña de ventas que se realizó. ¿Ya? Entonces, es de manera breve el asunto que se está considerando. ¿Qué más? Lo siguiente, la referencia. La referencia es una información opcional, no es obligatorio tampoco en el informe. Aunque debo decirte que un informe necesariamente requiere de un memorando, ¿no? Pero hay ocasiones en las cuales yo tengo que elevar un informe sin necesidad de esperar a que alguien o mi jefe me mande un memorando, no, sino lo tengo que hacer porque sé que parte de mis funciones como obligación es que de manera mensual presente un informe. Entonces, si yo ya sé que es de mi obligación, mi responsabilidad informar, no tengo que esperar a que alguien me envíe un memorando, ¿no? Entonces, por eso es que se considera que la referencia no es una parte obligatoria en el informe, también es opcional. Si crees conveniente, si hay la necesidad de considerarlo, se registra. Y si no, simplemente se deja, ¿no? No se considera, ¿ya? Entonces, la referencia es una parte opcional. Bien, luego de haber registrado hasta aquí el encabezado, venimos ya al texto o cuerpo, ¿ya? En el texto o cuerpo, siempre también en el informe empezamos con esa frase de cortesía, esa frase de apertura, ¿no? Que tiene que demostrar tu educación, tu cultura, ¿ya? Entonces, por eso es que puedes utilizar esta frase de apertura que ya está establecida o crear otra que crees conveniente, pero sí o sí también el texto debe empezar con una frase de cortesía. Aquí, ¿cómo está empezando? Dice, ¿no? Es grato dirigirme a usted para saludar, ¿ves? Siempre la cortesía. Y a su vez, respecto al documento de la referencia, comunicar lo siguiente. Directo, ¿no? También el informe es un documento bien específico, ¿ya? Entonces, el texto, como puedes darte cuenta, está iniciando con esta fórmula de apertura, ¿no? Una frase de saludo, una frase cortés. Lo cortés no quita lo valiente. Muy bien. Después de haber saludado, indicado ya cuál es el asunto, la siguiente ya es el desarrollo en sí del cuerpo, ¿no? El desarrollo ya de esta temática que hemos considerado en el asunto.
En el asunto le pusimos resultado de campaña de ventas. Muy bien. Quiere decir que este documento lo está elaborando un trabajador, ¿no? De la parte de ventas, ¿no? De esta tienda Claro, respecto a una campaña. ¿Cómo les fue esa campaña, no? ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles son los resultados de esa campaña? ¿Ya? ¿Y qué le dice? Ahí está, aquí ya, ¿no? Está ampliando punto por punto cómo se desarrolló. Para eso, para que tú puedas ampliar en este informe, puedes utilizar la numeración o el término primero, segundo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que vas a informar. Por ejemplo, hay informes que, como en este caso, tratan de resultados. Cuando son resultados, siempre vamos a enumerar, ¿no? Primer resultado, segundo, tercero, ya. Pero puede ser también un informe, por ejemplo, sobre una comisión de servicios. Si a mí como trabajadora ya de la municipalidad, soy gerente de recursos propios, ya, muy bien. Como gerente me comisionaron una revisión técnica en un lugar. Ya, entonces tengo que ir a inspeccionar y de repente esa inspección me tomó todo un día, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, puedo informar por tiempos, ¿no? A la 1, ¿qué hice? A las 2, a las 3, ¿no? Entonces, va a depender de la tónica, de qué es lo que quieres informar para que tú ordenes o bien por números o bien en tiempos, ¿no? Hasta por días también podría ser, ¿ya? Entonces, va a depender eso. En este caso, como son resultados, ¿te recuerdas? Resultados también, ¿no? Hemos hablado cuando son resultados, conclusiones, la forma como se presenta esa información es con números, ¿ya? Cuando hablamos normas APA, ¿no? Por eso aquí se está considerando los números. Primero, ¿cuál fue su resultado de esta jefa de ventas, no? Primero le está indicando la campaña de ventas realizado en este segundo semestre, es decir, entre agosto, septiembre y octubre, fue un rotundo éxito. Ajá. De manera breve, específica, ¿no? Si realizaste una campaña, ¿cómo te fue? ¿Bien o mal? Lo primero que tienes que decir. Sin tanto rodeo. ¿Ya? Ahí le está diciendo, un éxito. Muy bien. Segundo, ¿qué más? ¿Por qué fue un éxito? Porque seguramente hubo productos que se vendieron en mayor cantidad, ¿cierto? Entonces acá también le dice, ¿no? El producto de mayor comercialización fue el iPhone 14 Pro Max, con un 45% de todo lo vendido. Ah, mira, ¿ves? Le está detallando, ¿no? Está bien, le está diciendo, la campaña ha sido todo un éxito. ¿Pero por qué ha sido un éxito? Porque ha habido productos que se han vendido en cuantiosa cantidad, ¿no? Como este celular, el iPhone, ¿no? Le está diciendo, el iPhone 14 Pro Max es el que se vendió. Mira, del total de todos los productos, el iPhone fue un 45%, ¿no? Una venta altísima. ¿Ves? ¿Qué más dice? El producto de menor comercialización fue el Samsung Galaxy 22. Ah, ya. También le está diciendo, ¿no? Lo bueno, ahora lo malo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué no salió? ¿No? ¿Qué es aquel producto que no se vendió mucho? ¿Ya? También le está indicando. Y finalmente le dice, ¿no? El éxito de las ventas radica también en la promoción de los descuentos extraordinarios. En tal sentido, es necesario considerar este indicador para las próximas campañas. Entonces, en este informe, como te das cuenta, quien está detallando de las acciones realizadas lo hace principalmente a aspectos trascendentales, ¿no? Tampoco voy a estar detallando, indicando, bueno, pues se vendió 1000 productos, de los 1000, 100 de tal marca, 100 fue Motorola, 50 fue un ZT, 60 un Huawei, etc. O sea, si voy a detallar así, este informe saldrá pues unas 10, 20 páginas, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que tener el criterio, ¿no? De informar lo trascendental, lo importante, pero ojo, tampoco sin evadir, sin mentir, sino tal como sucedieron los hechos, pero de manera resumida, ¿no? Resaltando lo trascendental, ¿ya? Entonces, mira, aquí, como te das cuenta, está cumpliendo con la tarea, ¿no? De qué es lo que debe haber en un informe. En un informe debe decirse, ¿qué se hizo? Allá, aquí, ¿qué se hizo? Una campaña de ventas. ¿Cómo se hizo? ¿No? Bueno, a través de descuentos que se desarrolló en 3 meses, ¿no? Entre agosto, septiembre y octubre. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues fueron favorables, donde hay ciertos productos que se vendieron con mayor cantidad, en mayor cantidad, ¿no? Y todo eso, pues, resalta y favorece a la institución, ¿ya? Entonces, esa es la tónica de un informe.
considerar esos puntos básicos, ¿ya? Entonces, hasta ahí el texto cuerpo y luego la frase de cierre de este texto, ¿no? Hay una frase ya establecida, ¿ya? ¿Qué es esta? Es cuánto comunico para su conocimiento y demás fines. Ya sea un informe simple o un informe técnico, ese es el término, esa es la frase que se utiliza para cerrar a este documento, ¿ya? Esta es la frase característica. Siempre, casi siempre, ¿no? Casi siempre se utiliza, es cuánto comunico para su conocimiento y demás fines. ¿Ya? Esa es la frase de cierre. Y finalmente, la antefirma, con la palabra atentamente, cordialmente, muy atentamente. Ya en ese punto también ya te compartí varias alternativas, ¿no? Y después de ello, la firma, ¿no? La firma de quien está redactando este documento. Pero siempre registrando los siguientes datos. Primero, el grado académico, ¿no? De la persona, el funcionario que está redactando este documento, su nombre y los apellidos y el cargo que tiene. ¿Ya? Entonces, esa es la información básica que se debe registrar en un informe, ya sea del destinatario o del remitente. Bien, hasta ahí la estructura con las partes obligatorias de un informe. Pero ojo, referencia no es obligatorio, es opcional. Y anexos, ¿no? Si de repente a este informe voy a adjuntar anexos donde registro, ¿no? Y cantidad de ventas por cada producto, puede ser, ¿no? Entonces ya en la parte de anexos, en la parte inferior, se puede consignar, ¿ya? Pero también no es obligatorio. Si por haber me olvidé poner anexos, normal. Eso no significa de que no hay que adjuntar esos anexos, no. Normal adjúntale sin la necesidad de que aquí, en el mismo documento, tengas que escribir la palabra anexo. No hay esa necesidad, porque es una parte opcional, ¿ya? Hasta ahí la estructura de un informe simple, ¿ya? Como ves aquí, es un informe simple. A ver, hasta esta parte, ¿qué tal? ¿Se copió bien? ¿Hemos seguido teniendo problemas con el internet? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se copió bien la información? ¿O alguna parte de repente para poder repetir? ¿Aló? Sí, se escuchó bien, Miss. Miss, ¿podría explicarme, por ejemplo, ahí dice informe número 010, ¿y por qué la referencia dice memorando? ¿O le estamos respondiendo a un memorando que nos ha enviado, Miss? Eso tenía un poco duda. Ya, ok, Ercilio, gracias por la observación. ¿Ves? Con las participaciones de ustedes aclaramos mejor. Claro, este es un informe número 10 ya que está redactando la administradora Carmen Ríos, pero este informe lo ha redactado a raíz de ¿qué? De que recibió un memorándum 05, ¿no? Entonces, la tónica de un informe también, jóvenes, es que generalmente, casi siempre, se registra a petición. Es decir, alguien tiene que decirte, informa, ¿no? ¿Y a través de qué? De un memorando, ¿no? Casi siempre. Ahora, hay ocasiones en las cuales también tengo que redactar un informe, pero eso es cuando tú sabes que dentro de tu contrato, dentro de tus funciones, es que tienes que informar, ¿no? De manera periódica el avance o el cumplimiento de tus funciones. En ese caso, por ejemplo, no hay necesidad de que estés esperando todavía un memorándum para que redactes tu informe, no, porque ya tú sabes, ya te dijeron, ¿no? En el momento en que te contratan o te encargan a un puesto, te dice ya, al fin de mes, informe de tu avance. Ya, ahí, por ejemplo, ya no tengo que esperar un memorándum. En el resto de los casos sí, pues, ¿no? Un informe tampoco sale así de buenas a primeras, ¿no? Un informe casi siempre sale a petición de alguien que tiene que enviarte tu memorándum, ¿ya? Muy bien, Ercilio, gracias por la pregunta. Así vamos a aclarar. Bien, entonces, hasta aquí, este es el modelo de un informe simple, o algunos también denominan un informe ordinario, ¿no? Pero como tú lo ves, es bastante simple, no es complejo, es bien sintético, eso sí, hay que nosotros tomar el criterio de redactar en este informe las cosas trascendentales, ¿ya? Lo importante, lo que se hizo, ¿no? Eso sí, siempre lo que se hizo, nunca lo que no se hizo. No puedo yo falsificar, fraguar información, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la estructura
de un informe técnico. ¿Ya? Un informe técnico. Bueno, este modelo de informe principalmente lo redactan aquellos funcionarios que tienen cargos bastante especiales, ¿no? Pero igual todos estamos llamados a poder redactar y tener más que todo conocimiento, ¿no? De cómo se elabora un informe técnico. Como su nombre indica, el informe técnico es un informe elaborado en función a normativas, bases legales, que tienen una información técnica, una información de un profesional que conoce esa rama y que te da pues su apreciación, ¿no? Te da también sugerencias de cómo puedes ir mejorando, ya sea tus funciones o el trabajo que uno viene realizando, ¿no? Por eso el término también de informe técnico, porque es un informe de alguna forma más estudiado, más elaborado, ¿no? Por la información que contiene, ¿ya? Igual, por más que sea un informe técnico, ¿ya? Si la instancia o la institución donde tú trabajas tiene membrete, ojo, te repito, no te olvides de considera su membrete. Pero si no tiene, no hay problema. Tampoco te hagas problema por eso, ¿no? No es que tú vas a crear el membrete, no. El membrete es una información que se crea, ¿ya? A nivel de institución. ¿Ya? Si no tiene, simplemente lo dejamos en blanco y no pasa nada con estos documentos. La siguiente parte, sí, lugar y fecha. Informe simple o informe técnico debe tener esta información, el lugar y la fecha. Ya, ahí está. Aquí también, ¿no? Ayacucho, 7 de noviembre de 2022. Muy bien, ahí está el informe técnico. Bien. Su lugar y fecha. Lo siguiente, la codificación. El código o la seriación, como quieras llamar, ¿ya? Entonces, aquí sí, en el código vamos a utilizar estas dos palabritas, informe técnico. Te repito, en el código es la parte donde el documento se presenta con su nombre propio, ¿verdad? Si es un oficio múltiple, tendré que escribir ahí, oficio múltiple. En este caso, como es un informe técnico, tiene que ir informe técnico. Pero si es un informe simple, solamente la palabra informe, o si es un oficio simple, solamente la palabra oficio. ¿Ves? ¿Ya? Esa es la característica del código. Entonces, en el código nos permite presentar con nombre propio a ese documento. Luego, ¿qué más? El número. ¿Qué número de informe es? Ya tú sabes también, aquí es correlativo. Luego, el año en que se está elaborando. ¿Ya? Y la instancia de donde sale este documento, ¿no? El área de donde sale este documento. Toda esa información en el código. ¿Ya? Entonces, mira, es bastante sencillo, ¿no? Ya eso tú ya lo manejas de memoria, así que ya no nos hacemos problemas. ¿Qué más? Allá, destinatario. ¿Ya? En el informe técnico, generalmente sí se utiliza señor. ¿Ya? Señor o señora, dependiendo del género, ¿no? Igual, registras primero el grado académico de este funcionario o de esta autoridad a quien vas a dirigir el documento, el cargo que tiene, ¿ya? Y bueno, el lugar de ubicación, en este caso presente, porque ambos están en el mismo lugar, ¿no? Tanto el destinatario como el remitente, ¿ya? Ahora, en el caso del lugar también es voluble, quiere decir, no es obligatorio consignar, ¿no? Porque como sabemos, el informe es un documento de circulación interna. Entonces quiere decir que tanto el emisor y el destinatario están pues en la misma instancia, en el mismo lugar, ¿no? Entonces, no hay la necesidad de registrar acá lugar, ¿ya? Puede ir así, nada más. Pero sí debe tener el destinatario
Ya te repito, el grado académico, nombres, apellidos y el cargo de esta autoridad, ¿ya? Luego, asunto, como su nombre indica, asunto de manera breve, ¿no? Específica. ¿Cuál es la temática de este documento? Por ejemplo, dice, ¿no? Remite informe pedagógico del periodo lectivo 2022. En este caso, quien elabora este documento es un docente, ¿ya? Y como docentes, nosotros, por ejemplo, cada fin de año o cada cierto periodo, tenemos esa obligación, ¿no? De informar al director cómo fue el trabajo pedagógico, ¿ya? Eso como en la situación de que yo soy docente. Pero si soy ingeniera, por ejemplo, ¿no? Soy ingeniera civil, estoy realizando una obra, construcción de un puente. Igual, ¿no? Tengo que elaborar un informe técnico donde especifique cuál es el avance de la construcción de ese puente, ¿no? Entonces, cada cierto periodo, algunos funcionarios tienen esa obligación de detallar, de dar a conocer cómo va el avance. ¿Ya? Entonces, el asunto siempre de manera breve, específica, ¿cuál es la temática de este documento? Referencia es opcional, puedes considerarlo no también, ¿ya? Pero, bueno, ahí está. En este caso sí, también le han enviado un memorándum, ¿no? Para que se elabore este informe técnico. La siguiente parte ya es el texto cuerpo. En este texto cuerpo, por más que sea un informe técnico, siempre debe iniciar con esa frase de apertura, esa frase cortés, esa frase de educación, ¿ya? ¿Y cuál es? Puede ser esta o puede ser otra, ¿no? Aquí le está diciendo, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo, ¿no? Y a su vez, con respecto al documento de la referencia, comunicas lo siguiente, ¿ve? Le está diciendo ya, te estoy saludando y también te estoy dando respuesta al documento que me has enviado. En este caso le han enviado un memorándum, ¿ve? Entonces, por más que sea un informe técnico, no podemos dejar de saludar, ¿no? De iniciar nuestra documentación con esa frase de cortesía, ¿ya? Y luego directo al grano, ¿no? ¿Qué le vamos a responder? Muy bien. Entonces, en un informe técnico, la variación sí está aquí en el cuerpo, ¿ya? Aquí en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, después de que tú saludaste, no vas a ir ya directo a decirle cómo hiciste las acciones, qué acciones has realizado como en el informe simple. No. Aquí es un proceso todavía un poco más detalloso. Primero te va a pedir introducción. Allá, acá. ¿Qué vamos a hacer en la introducción? Aquí dice, ¿no? Se detalla, se especifica el motivo o las razones por las cuales se está redactando este documento. Entonces, por ejemplo, yo como docente, ¿por qué voy a redactar este informe pedagógico? ¿No? Porque, bueno, en mi introducción, pues, indicaré, ¿no? A ver, en mi condición de docente, del Instituto Superior Tecnológico, CESDE, ¿ya? Entonces, yo tengo que en la introducción indicar, ¿no? ¿Por qué razón estoy elaborando este informe técnico? Y mi razón principal es porque yo soy trabajadora de la institución y tengo esa función de dar a conocer cómo es trabajar, ¿ya? Entonces, por eso dice, ¿no? En mi condición de docente del Instituto Superior Tecnológico, CESDE, remito, ¿no? Remito el presente informe dando cuentas de lo actual, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que sustentar, ¿no? ¿Por qué estamos redactando? Entonces, la introducción es decir tus razones de por qué estás redactando este documento, ¿ya? No sé si se me escucha, por favor. ¿Se me escucha? Sí se escucha, Miss. Ya, gracias. Ya, muy bien. Ahora, antecedentes. ¿Qué redactamos en el antecedente? Incluso acá en la introducción, ya, si por A o B te mandaron alguna directiva,
a través del cual justamente se te, no obliga, sino se te indica de que debes presentar este documento. En la introducción tenemos que también mencionar, ¿no? Que lo estás haciendo, estás redactando este documento, uno, porque eres trabajadora, de por sí, uno, eso, ¿no? Trabajadora y específicamente de qué área. En mi caso, yo como docente tengo que elaborar este documento, ¿no? Y si por A o B hubiese una directiva, entonces te hago mención también, ¿no? A la directiva. Entonces, ¿qué diré? En mi condición de docente del Instituto Superior Tecnológico CESDE y la directiva, ¿no? Aquí nada más le agrego, ¿no? Y la directiva número 023, por ejemplo, ¿no? Del 2022, ya remito el presente informe dando cuentas de lo actual, ¿ves? De manera breve y concreta, ¿ya? Ahí, en eso consta la introducción, ¿no? Como su nombre indica, es inducir, es dar la idea de qué va a tratar este documento, por qué lo estás redactando este documento y bajo qué normativa, ¿ya? Ahora, antecedentes. ¿Qué se registra en antecedentes? Ofrece una breve historia de cómo suscitan los hechos que se estudian, ¿ya? En este caso, se tiene que hacer un resumen breve de cómo se dieron los hechos, o en mi caso específico, ¿no? Tendría que hacer un resumen breve de cómo desarrollé el trabajo de la docencia en este instituto, ¿no? Durante este periodo 2022. ¿Ya? Entonces, indicaré acá. Ya. Durante este periodo lectivo, le diré, bueno, durante este periodo lectivo, ¿ya? El trabajo pedagógico se desarrolló de forma satisfactoria, ¿no? De forma satisfactoria. Ya. ¿Por qué satisfactoria? Porque se trabajó, ¿no? Se trabajó de forma presencial, ¿no? De forma presencial, donde los estudiantes interactuaron de manera directa con la docente. ¿Ve? Entonces, aquí, como te das cuenta, estoy redactando de forma breve, específica, ¿no? Estoy resumiendo cómo se dio o cómo realicé mi trabajo pedagógico. ¿Bien? Ahora, si yo fuese un ingeniero, ya, ahora vamos a otro contexto, ingeniero civil, muy bien. Ingeniero civil, me encargaron la construcción de un puente, ¿verdad? Y te decía, acá en el tema de antecedentes, igual indicaré, pues, ¿no? Cómo ha ido ya desde enero hasta ahora la construcción de ese puente. Está avanzándose bien, de manera favorable, ¿no? Se está construyendo de acuerdo al perfil, de acuerdo al expediente técnico ese puente. Entonces, de manera breve, en el antecedente tenemos que indicar, ¿no? Si estamos yendo bien, ya. Y cómo va, ¿no? El avance, ¿en qué porcentaje? Por eso es que nos dice acá, antecedente, ofrece una breve historia, ¿ves? Acá la teoría, no te olvides, ¿no? Esa teoría ofrece una breve historia de cómo suscitan los hechos, ¿ya? Un resumen en cortito, ¿ya? Hasta ahí, antecedente. ¿Ves? Entonces, un informe técnico es un poco más detalloso, ¿no? Es más elaborado, pero necesario realizarlo. Bien. Siguiente parte, ¿cuál es? El análisis. Ajá. ¿En qué consiste el análisis? El análisis, como aquí te indica, dice, es examinar minuciosamente los hechos en base a los antecedentes, argumentos a favor y en contra, pruebas, cargos y descargos que se presentan y disposiciones legales con el fin de llegar a conclusiones favorables. Muy bien. En esta parte del análisis
como tú eres un profesional experto, ¿ya? En esta temática, por ejemplo, yo soy docente, ¿no? Yo soy experta en pedagogía, entonces tengo que ya indicar cuáles han sido los logros y cuáles han sido mis dificultades, ¿no? En mi trabajo pedagógico, ¿ya? Si soy un ingeniero civil, de igual forma, ¿no? ¿Cuáles han sido los logros para ese avance en mi construcción de puente y cuáles han sido mis dificultades? Ya, ¿qué más? Soy un administrador en el manejo de recursos económicos. Igual, ¿cuáles han sido los logros en mi manejo de recursos económicos y cuáles han sido mis dificultades en el manejo de recursos económicos? ¿Ya? Entonces, aquí, en esta parte del análisis, sí tienes que considerar estos dos puntos grandes. ¿Cuáles son? Logros, ¿ya? De una parte mencionas cuáles son los logros y cuáles son las dificultades. ¿Ya? Eso sí es parte importante de este análisis. ¿Ya? Entonces, ya. Retornando a nuestro ejemplo, ya. Mis logros en cuanto a trabajo pedagógico. ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Ya. Participación, por ejemplo, ¿no? Participación del 90% de estudiantes en las diferentes carreras profesionales. Ya está, ¿bien? Ya está, ¿no? Eso ha sido un logro para mí. ¿Qué más ha sido un logro? A ver, en aspecto pedagógico. Ya. Bueno, ahí siempre corrigiendo, ¿no? Entonces, ya, así, vamos mencionando, ¿no? ¿Cuáles son tus logros? Ya, ¿qué más? ¿Qué otro logro tuve en el aspecto pedagógico? Ajá, participación. Ya, estudiantes, por ejemplo, ¿no? Estudiantes comprometidos, ¿no? Comprometidos con su formación profesional, ¿no? Ya está. Otro logro. ¿Qué más? A ver. Profesional, ya, muy bien. ¿Qué otro logro? Ya, estudiantes que asistían, ¿no? Estudiantes que asisten permanentemente a clases, por ejemplo. Permanentemente a clases, ¿ya? Entonces, aquí tienes que mencionar todo lo bueno, pues, ¿no? Que has conseguido o que estás consiguiendo en esa tarea que se te encomendó. ¿Bien? En eso consiste los logros. Por eso ese término de logros. Bien. Ahora, pasamos. Dificultades allá. ¿Qué voy a mencionar en dificultades? Su nombre ya te dice. Aquello que te impidió, aquello que te puso trabas, ¿no? Para que no puedas lograr tu meta. Entonces, en este caso, ¿cuál puede ser mi dificultad? Por ejemplo, ¿no? Estudiantes con escasos recursos económicos. Escasos recursos económicos, ¿no? La economía es determinante, entonces de repente había jóvenes que no podían solventar la pensión y se retiraron a mitad de la carrera, ¿no? Por eso esa ha sido una gran dificultad para que muchos nos concluyan, ¿no? Porque estamos diciendo, participaron en la clase 90% allá, y ese 10% ¿por qué se retiró? Allá, por problemas económicos, ya. O también de repente tienen problemas familiares, estudiantes con problemas familiares, ¿no? De repente ya tienen una carga familiar, ¿no? De repente son padres de familia ya. Entonces, si a la vez es padre y es estudiante, su economía no es buena, ¿va a poder solventar sus estudios? No va a poder, ¿verdad? Entonces, en esta parte lo que tenemos que hacer es mencionar, ¿no? Aquello que te permitió conseguir tu meta y aquello que te impidió, ¿ya? Ahora, esto en cuanto a mi carrera como docente. Pasamos al otro plano. Soy ingeniera civil. Muy bien. Ingeniera, ya te decía, me encargaron la construcción de un puente, ¿ya? Logros, ¿qué pongo en logros? Allá, construcción del puente en un avance total de un 60% conforme al expediente técnico. Muy bien, ese es mi logro, ¿no? ¿Qué más? La población satisfecha con el avance de acuerdo al expediente técnico. Muy bien, mi logro. Ajá, pero dificultad, ya.
Dificultad, ¿qué podría ser? De repente dificultad, ¿no? En la comunidad no existe o no hay tiendas comerciales que abastezcan los insumos que se requieren, ¿no? En este caso, de repente necesitan cemento, fierros, pero como es una comunidad pequeña, de repente no hay esas tiendas comerciales grandes que te puedan favorecer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Venir a la capital, llevar de acá, y eso quita tiempo, ¿no? Entonces, así, voy informando lo que se está logrando o lo que se va logrando en cuanto me encargaron a la tarea y aquello que dificultó para yo lograr mi meta. Ya, esos 2 puntos se registra en esta parte donde dice análisis. ¿Ya? Análisis. Ahí tenemos que registrar esos puntos. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahora, conclusiones. ¿Qué voy a redactar en conclusiones? Voy a pegar el espacio un poquito, jóvenes. Voy a ver, vamos a salirnos de la estética para que nos pueda abastecer acá el PPT. ¿Ya? Si no, se sale. Ya. Conclusiones. ¿Qué vamos a registrar en conclusiones, jóvenes? Fácil. Su nombre ya te dice todo, ¿no? Viene a ser el resumen o recapitulación de las ideas desarrolladas en el documento. Una recapitulación quiere decir puedes acá reiterarle, ¿no? De cómo te está yendo en cuanto a ese trabajo que te encargaron. Ya, yo, ejemplo, en mi caso como docente, indicaré, pues, ¿no? En cuanto al trabajo pedagógico que se viene desarrollando en el año 2022, se está avanzando con mucha satisfacción, ya que hay participación masiva de los estudiantes. ¿Ves? Estoy reiterando lo que ya dije anteriormente. Y es válido, no hay problema ahí, ¿ya? Igual, pasamos ahora, ingeniera civil, ya, ahora, en el segundo plano, soy ingeniera civil. A ver, Jocelyn, levantaste la mano, hija. Me hizo una consulta, ¿con qué tipo de letra tengo que realizar el informe? ¿Y qué ¿Con qué número tipo de letra? márgenes? Y número de márgenes. Ya, el tipo de letra, mira, ya te he dicho, puedes utilizar las normas APA. A partir de esta 7ª edición nos dio 6 clases de letras, ¿cierto? El New Roman, la 12, el Arial 11, Verdana 11. Entonces, cualquiera de esos tipos de letra puedes utilizar. Pero ojo, eso sí, escoge un tipo de letra donde sea legible, donde los números se diferencien, porque hay algunos tipos de letras donde el número, si de repente escribiste un 2, pero se confunde con un 5, o un 3 se confunde con un 8, entonces evite ese tipo de letras, ¿ya? Entonces utiliza esas que te estoy indicando. Bien, ahora, márgenes. Otto Valladares, ¿qué nos dice? Otto Valladares nos dice, tanto para el oficio como para el informe, te dice aquí, en el margen superior, aquí, ¿ya? Utiliza 5 centímetros, acá, la parte superior, ¿ya? Aquí, margen izquierdo, 4.5. Ahora, margen derecho, 3 y margen inferior, 3. ¿Ya? Es lo que nos indica, ¿ya? Pero también ahí tienes que tener en cuenta lo siguiente. Hay algunos ministerios, ¿ya? Que anualmente sacan sus propias directivas. ¿Bien? Entonces, si sacan sus propias directivas, tengo que ser también respetuosa de ello, ¿no? Pero siempre con esa idea de que el margen superior va a ser más grande que este inferior. Y el margen izquierdo va a ser siempre más grande que el margen derecho. ¿Ya? No sé si con eso, Jocelyn, te respondí. ¿O alguna duda? Sí, Miss, muchas gracias. De nada, hija. Bien. Entonces, seguimos acá, ¿ya? Entonces, en las conclusiones es válido repetir la idea que ya dijiste, ¿no? Igual, si yo soy ingeniera, te decía, me encargaron la construcción del puente, en conclusiones, ¿qué puedo decir, no? Bueno, puedo nuevamente repetir de que la construcción del puente, conforme al expediente técnico, tiene un avance favorable, en vista de que estamos cumpliendo las metas establecidas, y por lo tanto, la comunidad
bueno, está contenta por la construcción y el avance de esta obra de envergadura. De manera precisa, específica. ¿Bien? En eso consiste la conclusión. Ahora, también hay otro rubro, que sí o sí, estos rubros tienes que cumplirlo. Recomendaciones. Ajá. Es que se supone que este informe técnico lo hace un especialista, un conocedor de la materia. Yo que soy docente, se supone que conozco pedagogía y como tal, yo estoy en la condición y en la capacidad de generar y recomendar a mi jefe qué es lo que se puede hacer para ir mejorando. ¿Ya? Lo mismo, un ingeniero es un profesional experto en la construcción, conoce su materia, conoce su profesión y como tal está en la condición de ¿qué? De el recomendar qué acciones realizar para ir mejorando esa construcción, ¿ya? Entonces, es un punto que no se puede obviar, sí o sí tienen que ir estas partes que te estoy indicando, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, recomendación en el aspecto pedagógico, ¿qué le puedo recomendar? Ya. Se recomienda, ¿no? Al señor director, por ejemplo, ¿no? Otorgar, ahí está, otorgar medias becas, o media beca en todo caso, ¿no? Otorgar medias, ¿no? Media beca a aquellos estudiantes que sobresalen, ¿no? Sobresalen en sus estudios. ¿Ves? Entonces, eso es desde mi percepción como profesional. ¿Ya? ¿Qué más le puedo recomendar? Ya, no solamente eso. Le puedo recomendar, ¿no? Desarrollar, ¿no? Desarrollar seminarios, ¿no? O talleres, ya, desarrollar talleres sobre redacción comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, a qué carrera enseñé, qué temática toqué, entonces, en función a eso, yo, como docente, he hecho mi análisis, he visto cómo han ido desarrollándose los estudiantes, y estoy en la capacidad de sugerir, ¿no? ¿Qué acciones más se pueden hacer para mejorar el trabajo? Igual, un ingeniero civil está en la condición, ¿no? De sugerir, ya, él desde su perspectiva como conocedor de esa construcción, de repente ha visto de que la marca del cemento, ¿no? O la calidad del cemento que se está comprando no es muy buena. Puede recomendar a que se cambie, ¿no? O de repente la cantidad de trabajadores, de obreros que tienen, no abastece ya por la temporada de lluvia que va a empezar, ¿no? Se recomienda con contratar mayor personal. Bueno, entonces así, ¿no? Todos tenemos una perspectiva de cómo podemos ir mejorando el trabajo, ¿ya? Entonces, esas son las partes de un informe técnico, ¿ves? Como te decía, es un poquito más elaborado porque hay mayor información que presentar, pero no por eso es complicado, no, es bastante sencillo, solo hay que darle un poquito más de tiempo, analizar un poco más qué cosas tenemos que decir, ¿no? En qué consiste cada una de estas partes, y con eso estás en la capacidad, en la condición de elaborar tu informe técnico, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre un informe simple y un informe técnico, ¿ya? La variación está en el texto, ¿no? En el texto o cuerpo. Una vez redactado esta parte del texto cuerpo, igual, el informe siempre concluye con esta frase: es cuanto comunico para su conocimiento y demás fines. Es así como se cierra un informe técnico, ¿ya? Y bueno, la antefirma, y luego de la antefirma viene la firma, ¿no? De quien redacta el documento. Bueno, aquí el PPT, como es el espacio es bastante estrecho, ya no nos da espacio a visualizar la firma, ¿no? Pero en ese punto es igual que en el informe simple. No hay que hacernos problemas, ¿ya?
Todas las demás partes son iguales. La única variación está acá, en la forma como organizamos el contenido. En un informe simple, tú lo has visto. Es directo, ¿no? Enumerado ya. Enumerado o con tiempos, dependiendo el tenor de nuestro documento. En cambio, en un informe técnico, sí, pues, ¿no? La estructura. Partimos por la introducción. A ver, aquí me olvidé acá. La introducción, ¿ya? Luego viene el antecedente, después del antecedente viene el análisis, las conclusiones y finalmente recomendaciones. ¿Ven? 5 partes trascendentales en el texto de un informe técnico. Ya sabes, ya no tienes por qué dudar. En introducción, ajá. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué motivo estás redactando ese documento? Principalmente, esto es lo que tú tienes que escribir ahí. ¿Cuál es mi razón, mi motivo para escribir este documento? Antecedentes, ajá, de manera resumida. ¿Cómo, no? ¿Cómo realizaste esa tarea que se te encargó? ¿Y cómo te fue? ¿O cómo te está yendo? Si está bien o está mal, ¿no? Ya, de manera muy resumida. Tercero, allá, análisis. Aquí sí, en esta parte sí, ya le decimos, ¿no? De la tarea que se me encomendó, ¿qué logros estoy teniendo y cuáles son mis dificultades? Eso sí va, así tú seas administrador, seas ingeniero, seas doctor, odontólogo, etcétera. Cuando tú elabores un informe técnico, esta estructura es la misma, ¿ya? No cambia, es la misma para cualquier profesión, ¿ya? El término logros y dificultades también es la misma, no va a variar. Ese es el término que se utiliza, ¿ya? Ahora, conclusiones, ya, reiteras, ¿no? ¿Cómo te fue finalmente? ¿Bien o mal? ¿Y por qué te fue bien o por qué te fue mal? De manera resumida. Recomendaciones. Por supuesto, tú como profesional estás en la capacidad, en la condición de sugerir. Ojo, recomendaciones no es obligar, no es decir, oye, mira, te he recomendado y cumple. No, no, recomendación, por eso ese término, ¿no? Le estás sugiriendo. Ya depende del jefe o del director, ¿no? Si lo toma o no también. Pero tú estás cumpliendo con tu función de sugerir, ¿ya? Que es parte de nuestra función, ¿ya? Y finalmente, ¿con qué termina este informe? Con esta frase establecida. Informe simple o informe técnico termina con esta frase. Es cuanto comunico o es cuanto informo, cualquiera de los dos, para su conocimiento y demás fines. ¿Ya? Entonces, mira, ¿es complejo? ¿Lo ven complejo, jóvenes? ¿De un informe simple y un técnico? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿O alguna duda? A ver. Miss, sí o sí, para este informe técnico, ya tiene que estar escrito, tengo que escribir, ese es lo que estás, 5 pasos, Miss, 5 pasos, es lo que dice introducción, así, tengo que escribir, o así de Sí. frente también, no, Miss. No, no, no. Sí o sí tiene que ir así, tal como lo ves en la pantalla. Tiene que ir Antecedentes, introducción. análisis, así. Perdón, Ercilio, te corté. Dime, te O sea, escucho. tiene que ir, como dice, análisis, antecedentes, conclusiones, así tiene que ir, Miss, y de acuerdo a ella tengo que poner el detalle a lo que tengo. Sí, efectivamente, Ercilio. Sí Y, o sí. y al final, si yo informaría de más específico, más, o sea, máximo, ¿cuántas hojas sería este informe técnico? Ahí no hay una cantidad específica, es que va a depender también de qué es lo que estés informando, ¿no? Solo se te sugiere que seas breve, obviamente, siempre directo al grano, no redundante. Si ya dijiste en logros que has hecho bien tu trabajo, no vas a estar repitiendo 1, 2, 3 veces, pues, ¿no? Siempre específico, siempre directo al grano, no redundar, no repetir las ideas, ¿ya? Acá no hay un máximo, tampoco hay un mínimo, tampoco te puedo decir solo un mínimo, un ojo, máximo 2 hojas, no hay máximo ni mínimo. Eso va a depender ya del tenor del asunto que vas a informar del profesional que se va a encargar, ¿no? Porque hay informes técnicos, pues, que son de 10, 15, 20 páginas, ¿no? Entonces, no hay un límite ahí. Bien. ¿Alguna otra participación, jóvenes? ¿Cómo estamos? A ver, en la diferencia entre un informe simple y técnico, ¿se diferencia?
¿Cómo lo ven? Sí se diferencia, Miss. Yo solo conocía el simple, no mames. Ya. Sí, pues es que este simple es el más usual, el más común y el más sencillo también de enseñar, ¿no? Pocos a veces nos atrevemos a enseñar este informe técnico. Yo les digo, desde mi experiencia, a mí nunca me enseñaron cómo se redactaba un expediente o un informe técnico, perdón. Yo he aprendido ya en mi práctica, en mi día a día, y por eso les comparto. Y el libro donde tú vayas, ya, en un informe técnico, va a estar escrito estas partes, así está escrito, pero no te pone un ejemplo específico, pues. Solamente te dice la teoría, ¿no? En introducción mencioné esto, antecedentes, análisis, entonces ya yo te estoy compartiendo desde mi práctica, desde cómo yo por necesidad he tenido que aprender. De verdad que no nos enseñan esta redacción. El más común, el informe simple, que es bastante sencillo, fácil de enseñar, fácil de redactar, ¿no? Pero el técnico sí, es más elaborado. Incluso hay normas legales, ¿no? Que deberíamos considerar, pero eso va a depender también de la tónica, pues, ¿no? De cuál es el asunto que vamos a tratar, ¿ya? Ahora, si tienes normas legales, ¿dónde lo vas a considerar? En antecedentes también, ¿no? Mencionar, bueno, generalmente en la introducción, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Miren, la diferencia sí es bien notoria, pero principalmente aquí, ¿no? En el texto cuerpo. Aquí ya. Todo lo demás es igual, no tienes por qué complicarte, ¿ya? Todo lo demás lo mismo, aquí, solo en la forma, ¿no? Cómo vamos a informar, cómo vamos a dar el detalle de las ideas acá, ¿no? En esta partecita está la diferencia. Bien, entonces hay un informe simple y un informe técnico. ¿Ya? Por eso su término también, bueno, técnico, porque es un técnico, un especialista que elabora este documento. Y créanme, ustedes se van a topar, ¿no? En diferentes trabajos que van a realizar, van a conocer este documento, así que hay que estar preparados. Bien, ¿alguna Buenas participación tardes. más? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, dime. Miss, ¿y el informe múltiple es similar al técnico? ¿Es diferente? Eh, No hay un informe informe múltiple, Miss. múltiple no hay. El informe siempre es personalizado. Ya, en todo caso, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, se encarga una tarea a una comisión, ya, a una comisión de danza, muy bien, ahí son varios los responsables, ¿verdad? Pero en este documento no podemos hablar en plural, ¿no? Sino siempre de forma singular, por más que sean varios los que han realizado o ejecutado esa actividad. Entonces, ¿quién es el encargado de elaborar? El presidente, ¿no? O quien dirige, ¿ya? Y bueno, la tónica es en este formato, ¿no? Así como lo ves acá, ¿ya? Entonces, mencionar uno por uno qué actividades se realizaron, ¿no? Uno por uno ahí, detallando. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, voy a pasar a tomar asistencia a jóvenes. Hasta aquí nuestra sesión sobre esta temática de informe, esperando poder siempre ayudar en el detalle, ¿no? De manejo de los documentos. Bien, no se retiren, por favor, un instante, 2 minutos para la asistencia. Miss, un favor, la diapositiva de la sesión anterior más, por un favor, Miss, porque la vez pasada no entré, Ah, Miss, ok. porque tuve examen, Miss, por esa razón no entré, no sé, pero no sé si tendría la amabilidad de compartirme del anterior más, Miss, un favor. Ya, no se preocupen, sí, me olvidé y con algunos contratiempos no les pude compartir ya. Hoy día les comparto las 2 sesiones, ¿ya? Un instante, wow, se colgó. Ya, a ver, ahí está. Vamos, atentos por favor, rapidito. Luis Antonio, ¿está en sala? Presente, Miss. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hijo. A ver. Ya. Pavel Iván. Marlit Yulisa.
Marlit Yulisa. Naidi Eucadi. Presente, Miss. Ya. Luz Amelia. Luz Amelia. Johnny Bersenon. Johnny Bersenon. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Lauda. Lady Lauda. Ingrid. Ingrid. Luz Diana. Ya. Daniela. Daniela. Yoriela Fernanda. Yoriela Fernanda. Presente, Miss Yoriela. Ya, muy bien. Marco Antonio. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Luis Arturo. Luis Arturo. No está. Bien. Rubí Magali. Rubí Magali. Erika Daría. Erika Daría, no está. Frank Palacios. Presente, Miss. Muy bien. Frank Anthony. Frank Anthony. Ya. Rosicela. Presente, Miss. Ya, muy bien. Paul Jerry. Presente, Miss. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ercilio. Miss, dijiste Rosicela, ¿no? Sí, hija. Ya, Miss, gracias. Ercilio. Presente, Miss. Muy bien. José Gabriel. José Gabriel. Presente, Miss. Ya. Freddy Sony. Freddy. David. Presente, Miss. Ya. Diana Rocío. Diana. Sharon. Sharon. Jorge Manuel. Jorge Manuel. Presente, Miss. Presente. Buenas tardes. Ya, ya, buenas tardes. Luz María Guayua. Luz María Guayua. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Luz María Yauri. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, seguimos. A ver, Yoriel Pizarra. Yoriel. Roger Abraham. Sonia Maribel. ¿Dónde está? Lisbeth Alanya. Wilber Roberto. Pío Carlos. Maritza Mendoza. Bien. ¿Alguien más? Miss, buenas tardes. Disculpe, Miss, mi audio estaba mal. Soy Medina González Rubí, por favor. ¿Apellido? Medina González Rubí, Miss. Ya, ok. ¿Alguien más, por favor? Para Miss. allá. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Miss, Enciso Cuadros. Enciso. Wow, no estás. Miss, yo me inscribí al último, pero sí pagué todo, Miss. Recién ya. Enciso. Enciso. Cuadros. Cuadros, Caterine Paola, Miss. Cuadros. Caterine con H intermedio y Paola. Caterine. Paola. Ya. Miss, Muy bien. Dime. Miss, buenas tardes. Bueno, A mí también no me ha llamado. La semana pasada me he conectado normal. ¿apellidos? Jocelyn Canchari, Guamán, Miss. Canchari, no estás en. Ah, no estás, pues ya. Canchari. Guamán. Pero la semana pasada sí entré, Miss, el viernes y el miércoles también. Ya. Jocelyn. Ya, Jocelyn, Sí. muy bien. Ya está.
Ya, ¿alguien más, por favor? Bien, no hubiera más jóvenes, señoritas. Un gusto trabajar con ustedes. Y bueno, estamos aquí, ¿no? Para seguir aprendiendo. Ustedes saben que el aprendizaje es permanente. Todo va cambiando, todo va evolucionando. Así que siempre estemos al tanto de lo que nos van emitiendo, nos van comunicando tanto la RAE como el APA, ¿verdad? La RAE porque es la instancia que nos indica las reglas, ¿no? La sintaxis de nuestro idioma español. Y el APA en cuanto a la redacción, ¿no? Las condiciones, las pautas para la redacción. Lo que hoy estamos aprendiendo, de acá 5 o 10 años, seguramente va a variar, de acuerdo a cómo va evolucionando el contexto, ¿ya? Así que no todo es permanente, vamos evolucionando. Muy bien, jóvenes, con ese mensaje me despido hasta el día miércoles. Cuídense, gracias. Buenas tardes, Miss. Hasta la próxima clase. Miss, Hasta buenas la próxima. tardes.